Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos mejor guardados de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, y sí, también de escándalos. Prepárense porque vamos a hablar de las series turcas más impactantes, esas que probablemente no te contaron, esas que rompieron esquemas y generaron debates acalorados. Porque sí, amigos, las series turcas son mucho más que romances de ensueño y paisajes impresionantes. Detrás de la belleza estética, se esconden historias audaces que desafían las convenciones sociales y nos muestran la realidad de una cultura rica y compleja. Así que si estás listo para descubrir joyas ocultas y series que te dejarán pensando durante días, sigue viendo. Y antes de que nos adentremos en este fascinante universo, les quiero recordar que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Así que si te gusta este tipo de vídeos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad y por supuesto, dejar tu like. Cada uno de esos gestos nos ayuda un montón. Ahora sí, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una verdadera bomba, una producción que aborda un tema tabú con una valentía admirable. Se trata de una historia que explora la complejidad de las relaciones familiares disfuncionales, el abuso de poder y las secuelas del trauma. No voy a revelar el nombre de la serie aún, porque quiero mantener el misterio un poco más, pero les puedo asegurar que los personajes son increíblemente complejos y que las actuaciones son simplemente magistrales. Lo que hace a esta serie tan impactante es su capacidad para mostrar la vulnerabilidad de las víctimas y la ambigüedad moral de los perpetradores. No hay buenos ni malos absolutos, solo personas luchando con sus propios demonios. Además, la serie no se limita a mostrar el problema, sino que también explora las posibles vías de sanación y reconciliación. Es una historia difícil de ver, sí, pero también profundamente conmovedora y esperanzadora. La serie a la que me refiero, y que ahora sí les revelaré el nombre, es ***Gul Masal****. Si bien el título puede sonar a una fábula romántica, Gul Masal es una inmersión profunda en las grietas de una familia adinerada y aparentemente perfecta, donde las apariencias ocultan un pasado turbulento y secretos oscuros que amenazan con destruir todo a su paso. La trama gira en torno a Gulper Özdemir, una joven que, tras la muerte de su madre, descubre una serie de cartas y pistas que la llevan a conectar con una familia que nunca supo que tenía, los Atabey, una de las familias más influyentes y poderosas de Estambul. Al integrarse a este nuevo mundo, Gulper se encuentra con una red intrincada de relaciones tensas, ambiciones desmedidas y un historial de abusos silenciados. Lo que distingue a Gul Masal de otras series turcas es su enfoque en la complejidad psicológica de sus personajes. El patriarca de la familia Atabey, interpretado magistralmente por un actor veterano, no es un villano caricaturesco, sino un hombre atormentado por sus propios errores y obsesionado con mantener el control a toda costa. Sus hijos, cada uno con sus propias heridas y ambiciones, se ven atrapados en un ciclo de competencia y resentimiento que los impide formar relaciones saludables y auténticas. Y es aquí donde radica la valentía de la serie, al mostrar cómo el abuso de poder, ya sea físico, emocional o económico, deja cicatrices profundas en las víctimas, perpetuando un ciclo de violencia que se transmite de generación en generación. Gul Masal no se anda con rodeos al abordar temas como la manipulación psicológica, el gaslighting y la negación de la realidad, estrategias utilizadas por los perpetradores para mantener su dominio y silenciar a sus víctimas. Pero la serie no se limita a mostrar el lado oscuro de la familia Atabey. También dedica tiempo a explorar el proceso de sanación de Gulper y otros personajes que han sufrido traumas similares. A través de la terapia, el apoyo mutuo y la búsqueda de la verdad, estos personajes logran romper el ciclo de violencia y construir un futuro más esperanzador. Gul Masal es una serie que te hará sentir incómodo, que te hará cuestionar tus propias creencias y que te obligará a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la justicia. No es una serie fácil de ver, pero sí es una serie necesaria. Otro título que merece ser mencionado es una serie que se atrevió a desafiar las normas sociales al abordar temas como la igualdad de género, el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres en un contexto cultural a menudo conservador. La protagonista es una mujer fuerte e independiente que decide romper con las expectativas de su familia y de la sociedad para perseguir sus propios sueños. A través de su historia, la serie explora los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, en el amor y en la vida cotidiana. Pero también celebra la sororidad, la amistad y la importancia de apoyarse mutuamente para superar las adversidades.
Lo que me encanta de esta serie es que no se limita a sermonear sobre el feminismo, sino que lo muestra a través de personajes femeninos complejos y realistas que inspiran a la acción. Además, la serie también aborda temas como el acoso sexual, la violencia doméstica y la discriminación de género, generando un debate importante sobre estos problemas. En este caso, la serie que encarna la lucha por la igualdad y la reivindicación femenina es ***Cadn***, una producción que, a pesar de su título aparentemente simple, es un grito de batalla por la independencia y la resiliencia de las mujeres en una sociedad que a menudo las relega a roles secundarios. Cadn cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. Abandonada por su familia tras casarse con un hombre al que amaba, Bahar se enfrenta a todo tipo de obstáculos para sacar adelante a sus hijos, desde la falta de recursos económicos hasta la discriminación y el acoso laboral. Pero lo que hace a Cadn tan impactante no es solo la historia de superación de Bahar, sino también la forma en que la serie aborda temas como la violencia doméstica, el acoso sexual y la discriminación de género. A través de los personajes secundarios, la serie muestra las diferentes formas en que las mujeres son oprimidas y marginadas en la sociedad turca, desde la esposa maltratada por su marido hasta la joven acosada por su jefe. Cadn no se limita a mostrar el problema, sino que también ofrece posibles soluciones. La serie celebra la sororidad y la amistad entre mujeres, mostrando cómo la unión y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para superar las adversidades. Bahar encuentra en sus vecinas y amigas un refugio y una fuente de inspiración para seguir luchando por sus sueños. Además, Cadn desafía las normas sociales al mostrar a mujeres que toman las riendas de sus vidas y que se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Bahar, a pesar de su situación precaria, nunca pierde la esperanza y lucha con uñas y dientes por el bienestar de sus hijos. Otras mujeres de la serie también rompen con las expectativas sociales y deciden perseguir sus propios sueños, ya sea en el ámbito laboral, en el amor o en la vida personal. Cadn es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de las mujeres. Es una serie que te inspirará a ser más fuerte, más independiente y más solidario con las mujeres que te rodean. Pero no todos son dramas intensos. También hay series turcas que abordan temas sociales importantes con un toque de humor y sarcasmo. Una de ellas es una comedia negra que se burla de la obsesión por la fama, el dinero y el estatus social en la sociedad contemporánea. La serie sigue la vida de un grupo de personajes excéntricos y ambiciosos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. A través de situaciones absurdas y diálogos ingeniosos, la serie critica la superficialidad, la hipocresía y la falta de valores en la sociedad actual. Pero también nos hace reír de nosotros mismos y de nuestras propias debilidades. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad para combinar el humor con la crítica social, creando una experiencia de visualización única y refrescante. La serie que cumple con estas características y nos hace reír mientras nos confronta con nuestras propias vanidades es Ufak Tefekcinayetler, una comedia negra que destapa la superficialidad y la ambición desmedida de la alta sociedad turca con un humor ácido y una trama llena de giros inesperados. Ufak Tefekcinayetler sigue la vida de 4 mujeres, Oya, Merve, Pelin y Arzu, que se conocen desde la infancia y que están unidas por un pasado oscuro y un presente lleno de rivalidades y secretos. Merve, la líder del grupo, es una mujer rica y poderosa que controla la vida de sus amigas con su astucia y su capacidad de manipulación. Pelin y Arzu son sus fieles seguidoras, dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su estatus social y su amistad con Merve. Oya, por su parte, es una psiquiatra que regresa a la ciudad después de años de ausencia y que se convierte en el detonante de una serie de eventos que sacarán a la luz los secretos más oscuros de las 4 amigas. Lo que hace a Ufak Tefekcinayetler tan especial es su capacidad para combinar el humor negro con la crítica social. La serie se burla de la obsesión por la fama, el dinero y el estatus social, mostrando cómo estos valores pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos absurdos y ridículos. Los personajes de la serie son excéntricos y ambiciosos, dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, desde traicionar a sus amigos hasta cometer pequeños delitos. Pero Ufak Tefekcinayetler también nos hace reír de nosotros mismos y de nuestras propias debilidades. La serie nos muestra que todos, en mayor o menor medida, somos susceptibles a la vanidad, la envidia y la ambición.
A través de sus personajes caricaturescos y sus situaciones absurdas, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a cuestionar la superficialidad de la sociedad actual. Ufak Tefek es una serie que te hará reír a carcajadas, pero que también te dejará pensando sobre la importancia de la autenticidad, la honestidad y la humildad. Es una serie que te recordará que al final del día, lo más importante es ser fiel a ti mismo y a tus valores. Ahora hablemos de una serie que generó controversia por su representación de la corrupción política y el crimen organizado. La serie se adentra en los oscuros rincones del poder, mostrando cómo la ambición, la codicia y la falta de escrúpulos pueden corromper incluso a las personas más honestas. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que hace que sea difícil saber a quién apoyar. La trama está llena de giros inesperados, traiciones y alianzas secretas, manteniendo al espectador al borde de su asiento en cada episodio. Lo que hace a esta serie tan impactante es su realismo y su valentía para abordar temas delicados que a menudo son ignorados por los medios de comunicación. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a sus personajes con una intensidad y una pasión que te dejarán sin aliento. La serie que no teme adentrarse en el mundo de la corrupción y el crimen organizado, ofreciendo una visión cruda y realista de la política turca, es **Kukur**. Esta producción no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el poder, la justicia y la moralidad. Kukur se centra en la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Kukur. La familia Koval no es una banda de criminales cualquiera, ellos mantienen el orden en el barrio, protegen a los inocentes y se aseguran de que el tráfico de drogas esté prohibido en sus territorios. Sin embargo, su poder y su moralidad se ven amenazados cuando una nueva banda criminal llega al barrio, decidida a tomar el control del tráfico de drogas. Lo que hace a Kukur tan atractiva es su capacidad para crear personajes complejos y moralmente ambiguos. Yamak Koval, el protagonista, es un joven que regresa a Kukur después de años de ausencia y que se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia. Yamak no es un héroe tradicional, él es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por mantener su moralidad en un mundo lleno de violencia y corrupción. Otros personajes de la serie también son complejos y moralmente ambiguos, lo que hace que sea difícil saber a quién apoyar. Kukur no se limita a mostrar el lado oscuro del crimen organizado, también explora las consecuencias de la violencia y la corrupción en la sociedad. La serie muestra cómo la ambición, la codicia y la falta de escrúpulos pueden corromper incluso a las personas más honestas. También muestra cómo la violencia puede afectar a las familias y a las comunidades, dejando cicatrices profundas que tardan en sanar. Kukur es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. La trama está llena de giros inesperados, traiciones y alianzas secretas. Pero también es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la moralidad y la lucha contra la corrupción. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que explora la complejidad de las relaciones interpersonales en un mundo cada vez más conectado pero también más aislado. La serie sigue la vida de un grupo de amigos que se enfrentan a los desafíos del amor, la amistad, el trabajo y la familia en la era digital. A través de sus historias, la serie explora temas como la soledad, la ansiedad, la dependencia tecnológica y la búsqueda de la identidad en un mundo lleno de información y distracciones. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad para conectar con el público a través de personajes con los que es fácil identificarse y situaciones que reflejan la realidad de la vida moderna. Además, la serie cuenta con una banda sonora increíble y una estética visual cuidada que la convierten en una experiencia de visualización realmente placentera. La serie que captura la esencia de las relaciones en la era digital, con sus luces y sus sombras, es **Fi***. Esta producción se adentra en la psique humana y explora las complejidades del amor, la obsesión y la búsqueda de la felicidad en un mundo hiperconectado. Fi sigue la vida de Kam Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que tiene una vida aparentemente perfecta. Kan es un hombre carismático, inteligente y exitoso, pero también esconde un lado oscuro y una obsesión por Duru, una joven bailarina que aspira a convertirse en una estrella. A medida que la serie avanza, Kan se obsesiona cada vez más con Duru, utilizando su poder y su influencia para manipular su vida y acercarse a ella. Lo que hace a Fi tan especial es su capacidad para explorar las complejidades de las relaciones interpersonales en la era digital. La serie muestra cómo la tecnología puede afectar a nuestras relaciones,
creando nuevas formas de conexión pero también aumentando la soledad y la ansiedad. Los personajes de la serie están constantemente conectados a sus teléfonos y a las redes sociales, pero a menudo se sienten aislados y desconectados de la realidad. Fi también aborda temas como la adicción, la depresión y la búsqueda de la identidad en un mundo lleno de información y distracciones. Los personajes de la serie luchan por encontrar su lugar en el mundo y por dar sentido a sus vidas. Se enfrentan a desafíos como la presión social, las expectativas familiares y la incertidumbre sobre el futuro. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la honestidad y la conexión humana en un mundo cada vez más digitalizado. Es una serie que te recordará que al final del día, lo más importante es ser fiel a ti mismo y a tus valores. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más fuertes y controvertidas que probablemente no te contaron. Hemos explorado temas como el abuso de poder, la igualdad de género, la corrupción política y la complejidad de las relaciones interpersonales. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas joyas televisivas y para reflexionar sobre algunos de los problemas que enfrentamos como sociedad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por su apoyo incondicional. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios abajo con sus recomendaciones de series turcas que creen que deberíamos analizar en futuros vídeos. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en el mundo de la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.